Hola, hola, recibe un saludo de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoy. Hoy quiero hablar acerca del orden de Dios para la familia. No sé si sabes que a Dios le interesa que tú seas feliz. A Dios le interesa que día a día puedas sonreír. A Dios le interesa que en tu vida y en la vida de tu familia todo esté en orden. Al hablar de este tema, es interesante e importante que nosotros tomemos decisiones. Podemos decidir tener una casa, un hogar, de acuerdo al sistema del mundo, o tomamos la decisión de tener una casa, un hogar, bajo el orden de Dios. Eso es una decisión que tenemos que tomar todos. Y la decisión que tomemos tendrá consecuencias. ¿Sabes que en el mundo se han formado diferentes estructuras en las familias? En diferentes partes del mundo hay diferente orden. Como resultado de la cultura, como resultado de la clase social y demás. Pero nada de eso limita y nada de eso quita la realidad. Y la realidad es que no importa en el lugar donde tú y yo vivamos, hay un orden de Dios establecido, el cual tú y yo decidimos si vamos a obedecer o no. En el mundo vemos extremos. Yo siempre digo, el problema del mundo es los extremos. O nos vamos para un lado o nos vamos para el otro, pero nos cuesta estar en el medio. Cuando hablamos de orden, cuando hablamos de jerarquía dentro de las familias, los extremos que más vemos es el hogar o la familia patriarcal o el hogar y la familia matriarcal. La familia patriarcal, hablemos de ese tipo de familia, es donde en la familia hay un hombre machista. Ese hombre está empoderado, ese hombre que cree con toda certeza que él es el jefe, por lo tanto decide lo que sucede con la familia, lo que va a pasar con la casa, lo que va a suceder con el dinero. Ese hombre simple y sencillamente no escucha, porque él piensa tener total autoridad con su familia. Lo triste de este tipo de hogar es que el nivel de machismo es tan excesivo que estos hombres ven a su esposa como una posesión y la ven como sirvientas. En este tipo de hogar no es sorprendente encontrar abundancia de abuso físico y abuso emocional. Muchos de estos hombres tienen en su mente que es aceptable empujar a su esposa, pegarle a su esposa, pero peor, hablarle de una forma tan y tan baja que lo que han causado en sus mujeres son mujeres con baja autoestima. Es triste porque el hombre patriarcal, el hombre machista, lo que logra es criar hijos igual que él. Hijos que aprenden a maltratar a su mamá, a maltratar a sus hermanas y últimamente cuando se casan también maltratan severamente a su esposa. ¡Wow! Lo triste de todo esto es que muchos de estos hombres han conocido la palabra de Dios, conocen el orden de Dios bíblico y usan el término yo soy la cabeza del hogar y toman ese título de cabeza del hogar simple y sencillamente fuera de proporción y como una excusa
para maltratar. Este tipo de hogar logra que la mujer tenga una baja autoestima. Es increíble que en el siglo en el que estamos todavía hayan mujeres sintiéndose pocas, sintiéndose que no pueden, viendo a sus maridos como a sus padres, declarando de su boca que tienen que pedir permiso porque este tipo de hombre ya maltrató a la mujer a tal grado que la mujer no cree en ella misma. Es triste porque el nivel de responsabilidad y la exigencia sobre la mujer en todas las áreas de la vida son tantas que le afecta su autoestima. La mujer de hoy trabaja, mas aún así es responsable de la casa, de los niños, de complacer a su esposo. Hubo un estudio reciente con unos resultados tristes, donde estos estudios muestran que la mujer hoy es más infeliz que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, muestra este estudio, a ellos se le exige menos. Incluso cuando el hombre falla, cuando el hombre es infiel, la sociedad empuja a la mujer a tener que perdonarlo, mientras que si la mujer hace lo mismo o la mitad de lo que él hace, a ella no se le perdona. Ay, ay, ay. Y hay un problema con nosotras las mujeres. Y es que nuestra vida gira en torno a las emociones. Para nosotras una palabra hiriente va a herir nuestro autoestima. Para nosotros una palabra fuerte, con un tono fuerte, lastima nuestra alma. Entonces encontramos mujeres totalmente heridas, totalmente pensando que no sirven, que no son suficientes, que nadie las va a querer, porque en el hogar patriarcal, en el hogar machista, eso es el mensaje que reciben continuamente. Ahora bien, te dije que vamos a hablar del orden de Dios. No puedo hablar del orden de Dios sin primero haberte hablado del orden del mundo. Muchos órdenes en el mundo. Ya te dije los dos extremos. Quizás los extremos que más experimenta la raza latina, que es el machismo y el matriarcal. Pero ambos están fuera de la voluntad de Dios. Ambos están en contra de la palabra, y por eso me estoy tomando el tiempo de poder descifrar, de poder explicarte, para que mientras estás escuchando esta palabra, tomes nota y definas quién eres tú en el orden familiar. ¿Eres tú ese hombre que cuida, que ama y protege a su esposa? ¿O eres tú ese hombre que se cree que ella es tu sirvienta, que ella tiene que hacer todo lo que tú le dices y que no tiene derecho a lograr sus sueños? ¿Quién eres? Pero ahora permíteme hablarte del matriarcado. Ay, ay, ay. El matriarcado, ¿qué es eso? Es una familia donde la mujer da todas las órdenes. Le dice al marido lo que tiene que hacer, administra el dinero, tiene la mayor autoridad sobre los hijos, y es penoso
porque esa es la mamá que con su comportamiento le enseña a las hijas el mismo comportamiento donde pretenden casarse y también ejercer autoridad con sus esposos. Se casan, intentan seguir el mismo patrón y muchas veces le va de mal en peor. En los hogares, en las familias donde hay matriarcado, es un hombre que solo se encarga de traer el dinero a la casa. Son esos hombres callados, poco sociables, pero muy obedientes a sus esposas. Pero quiero volver a repetirte, el machismo y el matriarcado, ambos van totalmente en contra de la palabra. Ambos vienen a destruir la familia. Ambos terminan en una sociedad como hoy, en divorcio, en recasamiento, porque la mujer se va a cansar, la mujer va a madurar, se va a dar cuenta que no tiene que vivir con un hombre abusivo. Pero igual manera el hombre se va a cansar de esa mujer que lo quiere manipular y de esa mujer que siempre le está exigiendo todo. Entonces es necesario, es urgente, es importante que se hable entonces del orden de Dios, porque el orden de Dios es interesante e importante entender que aunque es incómodo hablar de esta jerarquía y de este orden, por la única razón que aún teniendo la Biblia al frente de nosotros, donde nos dice exactamente cómo debe de manejarse la familia, aún así es incómodo el tema, porque falta comprensión en cómo es que Dios ve la jerarquía. Necesito que entiendas que para el mundo el orden familiar, la jerarquía familiar es sinónimo a control, a dominio, a superioridad, contraria al orden de Dios. El sistema de Dios, ser el mayor, significa que nos vamos a convertir en el servidor de todos. ¡Wow! Yo quiero asegurarte en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, cual sea la hora en que tú estás escuchando esto, que si tú estás teniendo problemas en tu hogar, es porque estás usando el sistema del mundo y no el sistema de Dios. Es importante entender que ese orden es necesario. Es necesario entender que necesitamos jerarquía, porque donde no hay jerarquía, hay anarquía. Y la anarquía es una estructura donde nadie manda, donde nadie dice nada, que es exactamente lo que vemos hoy. Familias gritando, peleando, exigiendo derechos, pero al final del día nadie dirige porque no puede, y eso es exactamente lo que es la anarquía. La razón por la cual el enemigo insiste en que las familias se peleen y no se respeten, y peor que no sigan el orden bíblico, es porque ahora lo que va a haber es una familia desordenada, donde los hijos se pierden, donde nadie hace nada correcto, donde todo es exigencia, manipulación, culpables. Y esa agenda
viene del mismo infierno. El plan de Dios es dar jerarquía, dar orden, no para que nadie mande más que el otro, pero para que podamos tener orden, para poder tener una estructura saludable donde ahora mamá y papá son el ejemplo de sus hijos y los hijos se crían a tal forma que pueden vivir y hacer de ellos una sociedad culta. Me encanta porque en Efesios 5 Pablo retoma el tema sobre el orden familiar, sobre la jerarquía familiar. ¿Y sabe lo que él empieza a decir? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Escúchame bien, si tú y yo no estamos dispuestos a vivir en sumisión mutua, fácilmente vamos a distorsionar y a destruir la estructura de Dios, la cual Él diseñó para que las familias prosperaran. Dios dio al marido el papel de siervo líder. Del mismo modo que Jesucristo vino a servir. ¡Wow! Marido, ¿estás dispuesto a servir? La responsabilidad del hombre en el libro de Efesios y en Primera de Pedro queda clara. Es amar a su esposa, es cuidarla como a su propio cuerpo, es vivir con ella sabiamente, es educar a sus hijos en la disciplina del Señor. Entonces vivimos en un mundo donde el hombre está cómodo y le ha dejado toda la responsabilidad a la mamá, a la esposa, de criar a los hijos. Pero ese no fue el orden de Dios. El orden de Dios es que Dios colocó la responsabilidad de la salud familiar sobre los hombros del marido. Los esposos, los padres van a darle cuentas a Dios en la forma en que sirvieron, guiaron y amaron a sus esposas. Entonces, a la esposa, ¿qué posición le dio Dios a la mujer? Dios le otorga el papel de ayuda idónea a la mujer. Algo que quiero hablar sobre ese término de ayuda idónea, porque muchas veces hemos oído a gente hablar sobre el término ayuda idónea como por decir la mujer es menos, la mujer se calla y no ejerce autoridad. Pero cuando Jesús usa el término de ayuda, ¡ay! Jesús describe el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas como una ayuda. No pude dejar de pensar lo valiosa que es la mujer, lo importante que es el papel de la esposa. Porque así como el Espíritu Santo es la ayuda nuestra, la esposa es la ayuda del varón, no porque sea menos, pero porque tiene una autoridad espiritual, porque tiene ahora el poder consolar, porque tiene ahora esas destrezas de poder seducir en amor a la familia para hacer las cosas correctamente. Mujer, respira y dale gracias a Dios porque tú eres ayuda. Él coloca una carga más ligera en la esposa y le ordena a someterse al liderazgo de su marido. Pero escúchame bien, marido, todavía no hagas fiesta, porque el texto continúa diciendo: así como el marido se somete a Cristo en todas las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos cogido esos textos y los hemos manipulado para
para querer describir una sociedad y un orden corrompido. Aquí sí está diciendo que la mujer se someta a su marido, pero dice así como el marido se somete a Cristo. O sea que no es que yo voy a estar sometida a un hombre que no se somete a Cristo, porque el hombre sin Cristo carece de inteligencia, carece de sabiduría y jamás va a poder amar a sus hijos como se supone que lo haga. Entonces yo quiero terminar con esto, porque esto es tema de vigilia. Podríamos estar una semana hablando de esto, pero te lo pongo en una cápsula hoy. Y luego tendremos temas con más información de áreas definidas. Pero yo quiero decirte a ti, marido, que el marido sabio busca la opinión de su esposa. Pero la mujer sabia sabe cuándo dar un paso atrás después de haber expresado su opinión. Lo ideal en un hogar es que ambos estén en común acuerdo. Pero si no se puede estar en común acuerdo, la esposa se libera de la responsabilidad una vez expresó su opinión. De este modo puede confiar que el Señor obrará en su favor a través de las decisiones de su marido, aun cuando éstas hayan sido las incorrectas. Me encanta pensar esto. El Señor tiene formas, escúchame bien, mujer. El Señor tiene formas de proteger a una esposa obediente a pesar de las consecuencias que tenga que aplicar a un marido equivocado. Yo pienso que lo más que carga a la mujer cuando expresa su opinión es que la mujer muchas veces tiene un sexto sentido, que sabe que aquello no va a funcionar, que sabe que sería mejor esto. Pero tranquila, porque si tu esposo no acepta tu opinión, él va a dar cuentas a Dios y Dios va a seguir protegiéndote a ti, mujer, porque eres obediente a su palabra. Después de Cristo, el esposo y la esposa, los hijos son lo último en el orden familiar. Los hijos nunca deben gobernar el hogar. Los padres que permiten dicha conducta, lo que están criando son monstruos, porque los hijos necesitan disciplina de parte de los padres para poder sujetarse a Dios y poder sujetarse a las leyes terrenales. La obediencia que tus hijos practican en tu hogar es la práctica que necesitan para obedecer a Dios y las leyes terrenales. ¡Wow! Entonces termino con esto. Dios instituyó la jerarquía y el orden familiar para nuestro propio bien. Cristo, escúchame bien, Cristo debe ser siempre el primero y el más importante en tu casa. Su palabra, su ejemplo deben ser la norma en el hogar cristiano. Escúchame bien, si Cristo no es parte de tu hogar, si tú sin darte cuenta has echado a Dios a un lado, hoy es el momento para tú reconciliarte con Dios y decirle al Señor: Dios mío, hemos estado manejando nuestro hogar incorrectamente, pero hoy rechazamos los extremos del machismo, rechazamos los extremos del matriarcado y le damos la bienvenida al orden de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que visites el canal de la pastora Lilian Lavoy. Veas un video, me dejes un comentario
me dejes un like y te suscribas. Y por supuesto, no olvides a darle a la campanita para que YouTube te deje saber siempre que yo subo contenido. Oh, y no te olvides, sé feliz.